Vamos a concluir con esta serie de mensajes a las que de alguna manera les hemos llamado, ¿sí? O que están bajo este nombre, bajo este título, el carácter de los ciudadanos del reino. El carácter de los ciudadanos del reino. Para esto hemos echado mano de aquel sermón conocido como el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. De las Bienaventuranzas. Y en esta ocasión vamos a dirigirnos a Mateo capítulo 5 y verso 10. Vamos a hacer un paneo breve de lo que vimos la semana anterior. Mateo capítulo 5 y verso 10. Y fíjense lo que dice acá. Bienaventurados los que son perseguidos. En alguna versión dice, bienaventurados los que sufren persecución. Bienaventurados los que son perseguidos por causa, subraye por favor la palabra, esta expresión, por causa de la justicia. Recuerden que no hay bienaventuranza en ser perseguido por la justicia, ¿no? El que está siendo perseguido por la justicia tiene que entregarse y arrepentirse de lo que está haciendo. Aquí la bienaventuranza tiene que ver por una causa que no es haber infringido la justicia, sino por haber abrazado la justicia de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y el verso 11, miren lo que dice. Bienaventurados son ustedes cuando, otra vez, por mi causa. Qué bueno es resaltar esto, ¿verdad? Porque esta bienaventuranza no es que cuando por nuestra causa la gente nos persigue o la gente habla mal de nosotros. Si fuese por nuestra causa, tal vez lo tendríamos merecido. Pero cuando estamos hablando de la causa del Señor, debe usted saber que vendrán persecuciones. Y tal vez alguien diga, pero si yo le hice bien, pero si yo nunca le hice daño. Amados, ya vamos a entender que esto no es una posibilidad. Esto no es una posibilidad. El Señor no dice, posiblemente tendrán persecuciones. No, esta es una certeza. Y usted necesita estar vacunado. Porque abrazar la causa del Evangelio, abrazar la causa de Cristo, provocará que el mundo nos persiga. Que el mundo nos difame. Miren lo que dice. Bienaventurados son ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Toda clase de calumnias. A veces nos sentamos en consejerías y vienen personas a decirnos todo lo que les hicieron. Y a veces ellos piensan, se creen que es solo ellos. Si entendieran que eso pasa en todo el mundo. En todo el mundo. Y no tiene que ver con algo personal. Es un sistema que se opone a la verdad. Es un sistema de oscuridad que rechaza la luz. No se lo tome personal, amado hermano. No están en primer lugar persiguiéndolo, difamándolo o insultándolo a usted. No, es la luz que usted porta, lo que el mundo rechaza. Bienaventurados ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Y el verso 12, gócense. Dígale a la persona que tiene a su lado, gózate. Alégrate. Gózate, alégrate, porque vuestro galardón es grande, ¿en dónde? En los cielos. Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. El primer punto acá a tratar es precisamente la persecución, la causa por la cual somos perseguidos. Y es que podríamos llegar a creer, podríamos llegar a pensar que mientras el carácter de Cristo está siendo formado, porque de esto hemos tratado a lo largo de todas estas semanas, ¿verdad? De que el carácter de Cristo, manso, humilde, pacificador, se forma en nosotros. Pero alguien podría llegar a pensar que mientras que el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros y somos cada vez más
pobres en espíritu, cada vez menos orgullosos, si somos cada vez más limpios de corazón, si manifestamos la mansedumbre que hay en Cristo, si somos misericordiosos, si tenemos hambre y sed de justicia, si somos pacificadores y no pacifistas, podríamos llegar a pensar que si todo esto está produciéndose en nuestro interior, si Cristo está siendo manifestado a través de nuestra vida, podríamos llegar a creer que el mundo nos amará más, pero es exactamente todo lo contrario. Es exactamente todo lo contrario. Cuando Cristo está siendo formado en ti, el mundo perderá su interés en ti. Cuando Cristo está siendo formado en ti, el mundo no te abrazará, te aborrecerá. Porque las tinieblas siempre aborrecen la luz. Y por favor, recalco una vez más, cuando estoy hablando aquí de la palabra mundo, no estoy hablando de la creación, de aquello que Dios creó, estoy hablando de un sistema. El sistema de corrupción, un sistema irredento que no tiene esperanza y que fue juzgado en la cruz. ¿Se entiende, amados? ¿Cuántos saben que la justicia le pertenece a Dios? Que Dios ha introducido en la tierra un sistema de justicia a través de leyes. Es lo primero que Dios le da a una nación, leyes. ¿Se entiende? Pero ¿cuántos pudiéramos decir que algunos sistemas de justicia como el de nuestra nación es lo que Dios creó? Cuando se trata de los operadores de justicia que se hacen a un sistema que está corrupto, no podemos decir que eso es justicia y menos que esa justicia es en el orden de Dios. ¿Se entiende, amados? Entonces necesitamos saber separar. Cuando hablamos de mundo, mundo creación, que es la palabra cosmos, y mundo como sistema. Ese mundo como sistema es un mundo que está viciado de corrupción, que no tiene esperanza, que fue juzgado en la cruz. Ese mundo seguirá siendo mundo, será cada vez más mundo. Así como la iglesia será cada vez más lo que es en Cristo. Iglesia santa, sin mancha, sin arruga. ¿Se entiende, amados? Entonces, en la medida que Cristo está siendo formado en nuestra vida, lo que el mundo nos brindará no es amor, no es aceptación, no es popularidad. Lo que el mundo nos propondrá es insultos, difamaciones y persecuciones. Insultos, difamaciones y persecuciones. Ahora, ¿por qué la persecución? Recuerda, Juan 3:19. Juan 3:19. Juan 3:19. Juan 3:19. ¿Cuántos saben que viene después de Juan 3:16? Cuando el Señor habla de su amor, ¿verdad? Del amor del Padre que entregó a su Hijo para que nadie se pierda. Pero luego el Hijo dice, yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y miren lo que dice Juan 3:19, acerca de los que se condenan. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que a la luz porque sus acciones eran malas. Todos los que hacen el mal odian la luz. Por favor, ¿lo puedes repetir conmigo? Todos los que hacen el mal, ¿qué hacen? Odian la luz. Si usted es luz, no espere ser amados por aquellos que hacen el mal. Preocúpese si los que hacen el mal lo aman. Porque sabe una cosa, si los que hacen el mal lo aman a usted, quiere decir que usted es parte de ese mal. Nuestra preocupación no debería ser que estamos siendo perseguidos por el mal, por la oscuridad, por el mundo. No, nuestra preocupación debería ser si no estamos siendo perseguidos por el mal. Porque la naturaleza del mal siempre aborrecerá el bien. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella. ¿Por qué? Porque temen que sus pecados queden al descubierto. En varios lugares donde íbamos y nos presentaban como profetas, yo notaba que a veces la gente como que se corría un asiento.
Luego entendí por qué. Es la misma actitud de alguien que tiene un desorden alimenticio y se sienta al lado de un nutricionista. Lo mismo. Porque creen que el profeta de alguna manera tiene un escáner para revisar su vida. Ay, el Señor me está hablando lo que hiciste esta mañana. Sí. Aquel que hace el mal busca apartarse de la luz. ¿Para qué? Para que sus obras de maldad no sean descubiertas. No sean descubiertas. Todos los que hacen mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque teman que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz. ¿Para qué? Para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Como vemos, la luz y las tinieblas no tienen nada en común, se oponen y se opondrán por siempre y no existe forma alguna de reconciliarlas. El mundo odia la luz y por eso perseguirá a todo aquello que porte la luz, que exprese, que refleje la luz de Jesús. Es el ejemplo que dimos acerca del espejo y la balanza. Una persona que no le gusta su apariencia se apartará de los espejos. Es malo ese espejo. No, el espejo no es malo. No. La percepción que tiene esa persona acerca de sí mismo le hace huir del espejo. ¿Se entiende, amados? Los hijos de Dios siempre han sido y serán perseguidos por el mundo. Porque los hijos de Dios somos un espejo delante del mundo. Cuando un matrimonio está edificado sobre el diseño de Dios, ese matrimonio incomodará a un matrimonio que está en adulterio. Esa familia que está cimentada en la roca incomodará a una familia que está cimentada en el materialismo, que está cimentada en cualquier otro fundamento que no sea Cristo. Estamos acá. Desayuno hoy. ¿Se entiende, amados? Porque somos un espejo delante del mundo. Y entonces aquel que está en tinieblas no querrá verse en ese espejo y terminará aborreciendo la luz. Así que no existe la posibilidad de una amistad entre la luz y las tinieblas. No existe la posibilidad de una amistad entre los hijos de Dios y el mundo. De hecho, la palabra en Santiago, miren lo que dice: oh gente adúltera, amados, amistad con el mundo es adulterio delante de Dios. Adulterio delante de Dios no solo es que un esposo esté con otra mujer, no, adulterio delante de Dios es que usted tenga amistad con el mundo. Oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no saben que la amistad con el mundo, ¿qué es? Enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve ¿qué? Enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Y sabe, uno no se vuelve, hablo de un hijo de Dios, no se vuelve amigo del mundo de la noche a la mañana. Uno va cediendo, va cediendo, va cediendo. Va cediendo espacio, va cediendo en cuanto a convicciones. Ah, pero mira este negocio, si todo el mundo lo hace, todo el mundo tiene que coimar. Ajá. ¿Y desde cuándo tú estás llamado a vivir como vive el mundo? Y no como un hijo de Dios. ¿Se entiende, amados? Si alguien quiere ganarse el favor del mundo, esa persona no solo es considerada enemiga de Dios, sino adúltera delante de Él. Como vemos, no hay nada intermedio. O somos amigos de Dios o enemigos del mundo y enemigos del mundo, o somos amigos del mundo y enemigos de Dios. Ahora, no hay nada peor para un ser humano que constituirse enemigos de Dios. Si a usted le pudiera parecer de alguna manera difícil de enfrentar ser enemigo del mundo, no quiera imaginarse lo que significa ser enemigo de Dios. Punto número 3. 3, ¿verdad? Persecución, la causa de la persecución. Y número 3, ¿cuáles son las armas con las que el mundo enfrenta? ¿Cuáles son las armas con las que el mundo persigue a los hijos de Dios? 2 armas.
Número 1, la seducción, placeres en la carne, riquezas terrenales. Y número 2, la intimidación. Cuando el mundo no puede atrapar tu corazón por medio de riquezas temporales, por medio de pasiones en la carne, entonces presentará delante de ti otra arma, que es la intimidación. Si el mundo no puede seducirte, va a intentar intimidarte. Y esta intimidación tiene que ver con amenazas, con insultos, con difamaciones y con persecuciones. ¿Cómo es que el mundo intenta intimidar a los hijos de Dios? A través de ataques verbales, ataques físicos y también aislamiento social. Querer apartarte, querer encerrarte, querer aislarte. Bienaventurados son ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, ataques verbales. Cuando la gente los insulte, cuando delante de lo que estás haciendo para el Señor encuentres insultos, vituperios, solo serán armas que el mundo utiliza ¿para qué? Para intentar desenfocarte. El momento que respondiste el insulto, te desenfocaste de la obra del Señor. Hay hermanos que utilizan sus redes sociales para defenderse de lo que los demás dicen o les han hecho. No pierda su tiempo, utilice sus redes sociales, utilice su vida para dar a conocer lo que Dios está hablando, para dar a conocer lo que Dios está haciendo en su vida, no para defenderse, eso déjelo al Señor. Déjeselo al Señor. El mundo siempre responderá conforme a su naturaleza, insultará, descalificará, intentará avergonzar a los hijos de Dios, pero usted opere en una naturaleza superior, que es la naturaleza del Hijo de Dios, quien no abrió la boca para defenderse, quien no abrió la boca para insultar o para responder a quienes le insultaban. No respondió de la misma manera. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, no saben lo que hacen, perdónalos. Al mismo Cristo le insultaban, se burlaban de Él. Si esto hicieron con el Señor, nosotros que somos sus discípulos no podemos esperar nada menos, nada diferente de este mundo. Y amados, en ocasiones los ataques más fuertes, los insultos que más duelen, serán los de la propia casa. Serán los de la propia casa. Una cosa es que te insulte a alguien que nunca has visto en tu vida y otra cosa es que por la causa de Jesús te insulten los que viven contigo. A Jesús los hermanos le dijeron que estaba loco. Pero Jesús dijo esto: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Esto no excluía a sus hermanos en la sangre, esto incluía a todos los hijos de Dios, que viven para hacer la voluntad de su Padre. Hoy vivimos en un mundo en donde a lo que es bueno se le llama malo. Hoy vivimos en un mundo en donde aquel que practica lo bueno, aquel que hace lo bueno delante de Dios, aquel que practica la justicia lo llaman tonto, lo llaman cerrado de mente, lo llaman religioso. Y al que hace lo malo lo aplauden, al pervertido lo felicitan, al corrupto le llaman sabio o sabido. Lo mismo, en el sistema del mundo ser sabio o sabido es lo mismo. ¿Qué pilas que es este man? Mira cómo hizo ese negocio, no importando lo que está en juego, ¿no? Mira a esa mujer, qué ejemplo, ¿sí? Entendió a sus 40 años que no es heterosexual sino bisexual. ¿Qué ejemplo para la juventud? Gloria a Dios. Porque ha entendido que es libre de expresarse como quiere. Dios sabe cómo hace las cosas. Y a usted podría parecerle gracioso, pero no es gracioso cuando delante de estos anuncios que el mundo hace, la iglesia aplaude. Y de paso toma el nombre de Dios como si fuese ese el diseño divino.
Un mundo en donde a lo bueno le llama malo y a lo malo se le llama bueno. No debemos esperar que el mundo aplauda a aquel que hace el bien. Por el contrario, el mundo aplaude y abraza a aquellos que practican el mal. En estos días veía una noticia que un hombre que lo que menos hace es hacer música que edifica. Se le dio un reconocimiento como el cantante o el artista del año. Y en medio de la presentación, él besó a una mujer y besó a un hombre. Y el titular es que este artista rompía esquemas y hace historia. Claro, eso es lo que el sistema del mundo llama hacer historia y romper esquemas. El mundo seguirá siendo mundo. El problema, ¿sabe cuál es, amado? Que la iglesia está consumiendo ese tipo de propuesta. Pero ese ataque que el mundo pone delante de los hijos de Dios no solo es verbal, no se limita a un ataque verbal, sino también tiene que ver con persecución, en algunos casos con cárceles, y también con calumnias, con difamaciones. Amados, la gente difamará a los hijos de Dios. La gente del mundo, el sistema del mundo, inventará cosas, inventará mentiras y se creerán esas mentiras, porque así opera el sistema del mundo para descalificar, para desdibujar el testimonio de los hijos de Dios. Ahora, debes asegurarte que esas difamaciones estén basadas en mentiras. Bienaventurados cuando por mi causa inventen toda clase de mentiras, por la causa del Señor. Miren lo que dice Mateo 26:59. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban algún falso testimonio contra Jesús. ¿Qué es lo que buscaban? Alguien que mienta. ¿Para qué? Para poder condenar a Jesús. Para tener un caso, para llevarlo a la cruz, para condenarlo a muerte, pero no lo hallaron, aunque muchos se presentaron para ser falsos testigos. Los falsos testigos están a la orden del día, pero necesitamos nosotros ser testigos de la verdad y presentarnos delante del Señor y delante del mundo, aunque eso nos cueste la persecución, los insultos y las difamaciones. Como decía, por último, los ataques físicos. Gracias a Dios en este tiempo no es la regla. En aquel tiempo, en los primeros siglos, era la regla. Si alguien participaba de la fe en Cristo, inmediatamente todo el sistema lo perseguía. Los apresaban, los apedreaban. Los cristianos, nuestros hermanos, eran llevados a los circos romanos como animales. Pero nadie pudo quitarles el gozo, porque sabían que su galardón no estaba en la tierra, sino en su ciudadanía, en el cielo. Lamentablemente, aunque ya no es tan común, aún hoy en día hay lugares en donde se persigue a nuestros hermanos. Y por último, miren Lucas 6:22, estoy hablando de la primera parte, Lucas 6:22, no se haga ilusiones, todavía nos queda un poquito de tiempo. Lucas 6:22 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres los aborrezcan y cuando los aparten de sí y los vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo de Dios. Esto es otra de las armas que el mundo intentará usar en contra nuestra, tratar de aislarnos. No te extrañe, amados, que una reunión de familia no te inviten. No te extrañe que esos amigos que conociste, esos amigos del colegio, que tal vez ya no te incluyan en el chat. Y ruego al Señor que no sea que no te incluyen porque le has predicado de una mala manera y condenarlos a todos como incircuncisos. No. Tal vez no te incluyan porque estás siendo luz. Tal vez no te incluyan porque eres un testimonio de la verdad y no quieren renunciar a su mentira.
¿Recuerdan el caso del endemoniado gadareno, en donde este hombre fue liberado de esa legión de demonios? Y ese pueblo, en lugar de abrazar la verdad, en lugar de darle la bienvenida a aquel que es la luz del mundo, a Jesús, le rogaron. ¿Qué le rogaron? Sal de aquí, tenemos miedo, no te queremos en la ciudad. Así como los demonios rechazaron a Jesús, tuvieron miedo de Jesús, tuvieron miedo de la luz, así todo ese pueblo asentado en tinieblas rechazó la verdad, rechazó la luz. Si esto hicieron con el Señor, dígale a la persona que tiene a su lado, no esperes otra cosa. ¿Cuál es la finalidad de esta predicación, amados? Vacunarnos. Porque como decíamos, esta no es una posibilidad. Si abrazas la verdad, si eres instrumento de Dios para el avance del Evangelio, el mundo te va a aborrecer, te va a rechazar, así como las tinieblas rechazan la luz. Punto número 4. ¿Cómo espera el Señor que reaccionemos ante la persecución? ¿Qué es lo que espera el Señor como nuestra respuesta, nuestra actitud delante de aquel que nos persigue? Otra vez, bienaventurados son ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Verso 12, gócense y alégrense. Gócense y alégrense. ¿Cómo espera que el Señor que nosotros reaccionemos ante la persecución? Con gozo. Fíjese que no está diciendo con violencia. No está diciendo no con violencia, no pagando mal por mal, no con depresión. Pastor, estoy deprimido porque mis compañeros me hacen la vida imposible. ¿Cómo? Con gozo, con alegría. Ahora, ¿está bien sentado? ¿Está bien sentado en su silla? Porque Jesús no solo dijo que debemos guardarnos del enojo y la depresión, sino que debemos alegrarnos y gozarnos en medio de la persecución. Cuando te insulten, cuando te difamen por causa de Cristo, lo que el Señor espera es que tú tengas gozo y alegría. No está solo diciendo, guardaos del enojo, guardaos de la depresión. No, está diciendo, gózate, Francisco. Gózate, estrellita, alégrate, estrellita. ¿Por qué? Porque en medio de la persecución no debes dejar de recordar que tu galardón es grande en los cielos. Amén, amados. Gózate y alégrate, aunque el que te persiga sea un ser amado. Gózate, aunque el que te difame sea una persona a quien amas. Esto es muy importante porque de paso, el arma que tenemos para contrarrestar la depresión, el enojo, en medio de la persecución, ¿saben cuál es? El gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. No dice, la depresión es tu fortaleza, así que deprímete, hermano, cuando te insulten. No, te dice, el gozo es tu fortaleza. Cuando hablen mal de ti, me gozaré en el Señor, no me gozaré en el insulto. No estamos hablando de ser masoquistas. No, mi gozo está puesto en el Señor y ese gozo es nuestra fortaleza. De hecho, las Escrituras nos enseñan que no existe causa alguna por la que debamos estar deprimidos, ansiosos. No existe. Ahora, una cosa es sentir tristeza en medio de una situación. Por supuesto que la vamos a tener, pero la emoción jamás debería gobernar tus decisiones. Filipenses 4:4 dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, gócense, que su amabilidad sea evidente ante todos. No se inquieten, no se angustien, no se depriman por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué viene primero antes de la paz? ¿La depresión o el gozo? El gozo.
Pastor, es que no tengo paz. Si estás respondiendo con ofensas, con depresión ante lo que te sucede, amados, la paz es el fruto de permanecer en el gozo del Señor. Filipenses 2:17, les voy a dar algunos textos, por favor, anótenlos. Filipenses 2:17. Sin embargo, dice Pablo, me alegraré, aun si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios. Y quiero que todos ustedes participen también de esta alegría, así que deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Miren, para Pablo el derramar su vida como sacrificio al Señor no era un tema de angustia, sino de gozo. Hebreos 10:32, miren lo que dice. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, miren, ahí ya había ¿cómo se llama? El socialismo. Cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente, así que no pierdan la fe, porque ésta será grandemente recompensada. ¿Qué es lo que nos dice aquí Pablo? Que el pueblo de Dios, perdón, al autor de los Hebreos, que el pueblo de Dios había sufrido insultos, persecuciones, que les habían quitado sus bienes, y todo esto lo soportaron con alegría. Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y miren este otro texto que es espectacular. Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando. La prueba no debería extrañarte. Las persecuciones no deberían extrañarte, no deberían tomarte por sorpresa. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Miren qué importante el volver a la palabra en días en donde se nos presenta un evangelio que es pare de sufrir. Tal vez no lo dicen pare de sufrir, pero te lo pintan como que luego que conociste al Señor no habrá más sufrimiento, no habrá más persecución, todo te irá bien. No, la palabra de Dios no dice que todo te irá bien, dice que todo colaborará para bien, conforme a su propósito. No se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte con los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguna tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Podríamos cerrarlo aquí, ¿verdad? ¿Quieren darle un aplauso al Señor? Alégrense, gócense, no cuando haya terminado la prueba, sino aún en medio de la prueba. Porque si este sufrimiento es por la causa de Cristo, no quedaremos sin recompensa. Lamentablemente hay hermanos nuestros que ante la prueba se victimizan. Ante las difamaciones se victimizan. Expresiones como Dios le da las mejores batallas a sus mejores guerreros. El árbol que da más fruto es el que recibe las piedras. Son vanos intentos de la carne por victimizarse, amados.
Vanos intentos de la carne por victimizarse. Matrimonios que se separan, al día siguiente, aquí cerrando ciclos, haciendo todo lo que no hizo en el matrimonio, aquí cerrando, aquí renovando mi vida, siendo mejor, la mejor versión de mí. Victimizarse. Una pantalla generada en la carne para esconder las miserias de un alma no renovada. Los paganos se amargan, se defienden, se deprimen cuando son atacados, cuando enfrentan alguna prueba. Pero Jesús no le dio lugar a la amargura. Jesús no le dio lugar a la depresión. Él soportó la persecución, soportó las difamaciones, los insultos, por el gozo puesto delante de Él. Dice la palabra que soportó el oprobio, la vergüenza de una muerte. Él estuvo, no como en la película, con un trapo que le cubría, no, desnudo en esa cruz. Un cuerpo que estaba completamente destruido, expuestos sus huesos por el látigo romano. Soportó ese escarnio público, la vergüenza de una muerte de cruz destinada para lo peor de la sociedad. Aquel que no había cometido pecado soportó todo eso porque su mirada no estaba puesta en el madero. Su mirada estaba puesta en la recompensa que tenía en el Padre. Por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. Deja de ver la prueba, deja de ver el insulto, deja de escuchar el insulto, deja de lamentarte por la difamación, por lo que dijeron, y enfócate en lo que Dios ha dicho de ti, enfócate en lo que Dios ha hecho en tu vida. Jesús no le dio lugar a la amargura en su corazón. Si estamos padeciendo persecución por su causa, no debemos dar lugar a la amargura, sino más bien al gozo del Señor, porque el gozo del Señor es el que nos sostendrá aún en medio de la prueba. Punto 2. En cuanto a lo que el Señor espera de nosotros en medio de la persecución. Número 1, que la enfrentemos con gozo. Número 2, que permanezcamos firmes. Que permanezcamos firmes. Y amados, no como alguien que se la sabe todas, sino como alguien que apenas está empezando en el camino del Señor. Le digo, una de las cosas que más les hace falta a la iglesia es firmeza. Firmeza. Hermanos que apenas empiezan a sentir el fuego de la persecución, apenas que empiezan a ser vituperiados, apenas empiezan a ser difamados, se apartan. Se apartan. Esto no es para mí. Hermanos que son como el pastor Javier siempre dice, como lucecitas de Navidad. Un día están, un día están luz, otro día se apagan. Luz, apagan. Y nunca terminan de crecer, nunca terminan de madurar. ¿Por qué? Porque les hace falta firmeza. Porque le temen más a lo que el mundo diga que a lo que Dios ha dicho. Que permanezcamos firmes ante la persecución. Hechos, capítulo 5 y verso 40. ¿Me toleran? Solo 10 minutos más. No. ¿Me toleran 10 minutos? Por favor, por amor a... Hechos 5:40. Y llamando a los apóstoles, después de haberlos azotado, miren, el contexto de esta palabra, los apóstoles estaban predicando el evangelio, hablando en el nombre de Jesús. Y estos fariseos los tomaron prisioneros, los azotaron. Y miren lo que dice, llamando a los apóstoles, después de haberlos azotado, les intimaron, les dieron un ultimátum y le dijeron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad, con esa condición. No sin antes haberlos azotado, ¿no? Y ellos, miren lo que estos locos hicieron. Después de haber sufrido azotes y cárceles, salieron de esa prisión. Yo creo que más de uno aquí diría, bueno, esto no es para mí, gracias Señor, envía a otro guerrero para tus mejores batallas, pero yo tengo una vida, Señor, yo tengo una vida, tengo una familia, Señor. Tú me comprendes, ¿verdad? Yo tengo una familia. Pero miren lo que hicieron estos locos. Verso 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos.
No quejando, no armaron, vamos a armar una marcha en favor de nuestros derechos porque están violentándonos. No, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que hicieron de ahí? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Esta gente estaba loca. No son de este mundo. Por favor, toléreme la expresión. Pero estaban locos por Cristo. Estaban locos. Las amenazas de Roma, las amenazas de los fariseos no entraban, no tenían cabida porque estaban llenos de la vida del Señor. Estaban ya presos por la causa de Jesucristo. Se consideraban ya muertos por causa del Evangelio. No puedes amenazar a alguien que está muerto. No puedes meter preso a alguien que ya es prisionero por amor. Esto me recordaba una historia contemporánea. Ustedes habrán escuchado al predicador David Wilkerson. Ya murió ese hombre de Dios tremendo. Tal vez habrán leído o han visto en la película La cruz y el puñal. Narra el encuentro de este hombre, de este predicador con un pandillero, un jefe de una pandilla en Nueva York llamado Nicky Cruz. Este pandillero, cansado de la insistencia de este hombre que predicaba a Jesucristo, le dice: mira, si tú me sigues predicando te voy a cortar en 1000 pedazos. Y sí que él podía hacerlo. Pero David Wilkerson, ante esta amenaza, dice: me puedes cortar en 1000 pedazos y echarlos a la calle, pero cada pedazo de mí te seguiría amando. Este hombre resuelto a poner su vida por causa del Evangelio provocó ese testimonio, que este pandillero se arrepienta y luego sea un predicador que alcance a miles de personas en el mundo. ¿Cuánta falta le hace a la iglesia esa firmeza? ¿Cuánta falta nos hace en estos tiempos que, aunque no somos perseguidos, no somos apresados por el Evangelio, no nos mantenemos firmes en nuestras convicciones y le predicamos al mundo a pesar de que pudieran presentar delante de nosotros insultos, difamaciones o persecuciones? Y vamos terminando. Hebreos 11:24. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado, y consideró que la vergüenza, que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés permaneció firme viendo a lo invisible, viendo la recompensa celestial. Y cuando alguien permanece viendo lo celestial, todo lo terrenal pierde valor en su vida. Las amenazas de Faraón, el intento de Faraón de intimidar a Moisés, todo esto perdió terreno en su corazón porque él se permaneció viendo a lo invisible. Por la fe, dice verso 27, salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme. ¿Cuál es la clave? Se mantuvo firme como viendo a lo invisible. Amados, como padres de familia, como líderes, como discipuladores, el mundo necesita ser modelado por nuestra firmeza. Sus hijos necesitan ser modelados por padres firmes, que se mantengan viendo a lo invisible, que no sean distraídos por las cosas terrenales, que no sean desenfocados por los insultos, por los improperios que el mundo va a presentar delante de ti. Mantente firme, viendo el galardón que espera por nosotros en el cielo. Hay una palabra, la palabra estatua,
Usted ha visto algunas estatuas aquí en nuestra ciudad, ¿verdad? Hay una estatua muy representativa de nuestra ciudad, que es la estatua, el monumento de Simón Bolívar y San Martín, apretándose la mano, ahí en el hemiciclo de la Rotonda, ¿verdad? Sea invierno, verano, sea que haga calor, sea que haya una lluvia intensa, el clima que sea, cada vez que usted pasa por ahí, sabrá que Bolívar y San Martín están ahí. Esa palabra estatua significa permanecer de pie. Es lo que tu familia necesita ver en ti. Que sea la persecución que fuese, el tiempo que estés atravesando, la crisis por la cual pudieras estar atravesando, permanezcas de pie, permanezcas firme en Cristo, permanezcas firme en la fe. Tus hijos necesitan entender que a pesar de cualquier crisis que el mundo pueda atravesar, a pesar de que la prueba que hoy estás atravesando sea fuerte, permanecerás firme en la fe. No negarás el nombre de Cristo. Que a pesar de los insultos, de las difamaciones y de las persecuciones que puedan hacer en contra tuya, serás como una estatua. No te moverás, porque permanecerás viendo a lo invisible. Amén, amado. Aquí hay hombres de Dios. No sé si usted se ha percatado que hay hombres de Dios. Pero cada vez que usted entra a este lugar, verá a un pastor que está por ahí atrás, que siempre lo recibe con una sonrisa y un abrazo y lo acompaña a su silla. El pastor Javier. Lleva, truene o relampaguee, ahí está. Hay hombres de Dios como el pastor Carlos. 1 año sin trabajo. Solo Dios pudo sostener su casa, su familia, y nunca renegó. Nunca renegó de la fe. Se mantuvo viendo como lo invisible. Nos ministró tanto su fe. Hombres de Dios como el pastor Sergio, que a pesar de todos los placeres que el mundo puede ofrecerle a un joven, los que lo conocemos sabemos que permanece firme en Cristo, que no se le mueve ni un cabello. A pesar de tener un montón de señoritas que están orando por él. Es el pastor más orado, creo, en las naciones. No se mueve. No se mueve por pasiones carnales, sino por la voz de su Señor. Es lo que la iglesia necesita, amados. Hombres de Dios, mujeres de Dios, que permanezcan firmes, como viendo lo invisible. ¿Quieren ponerse de pie? Vamos a orar. Me quedé a la mitad del mensaje, pero espero que haya sido suficiente como para poder edificar nuestras vidas. Papá, tenemos tanto que agradecerte, Señor. No solo te agradecemos por todas las cosas buenas que son incontables, que son inescrutables, Señor. Todo lo que hemos recibido de tu mano. En esta ocasión queremos agradecerte también por aquellos insultos, difamaciones, por aquellas persecuciones que lo único que lograron, Señor, es que nos acerquemos más a ti. Gracias, porque en medio de la prueba tu carácter está siendo formado en nosotros. No nos alegramos de la persecución. Nos alegramos, Señor, por el fruto que la persecución produce en nosotros. No nos alegramos del sufrimiento. Nos alegramos, Señor, porque en medio del sufrimiento sabemos que nuestro galardón es grande en los cielos. Nos alegramos, Señor, porque no somos dignos de participar de los sufrimientos de los cuales tú participaste en esta tierra, pero a ti te agradó, Señor, marcarnos
marcar nuestro cuerpo con las marcas de tu Hijo. Señor, en medio de la prueba, en medio de la persecución, levantamos nuestras manos y te decimos gracias, Señor. Nos gozamos, nos alegramos, Señor, como aquel que permanece viendo a lo invisible, como aquel, Señor, que menospreció las riquezas que el mundo le podía dar, porque sabemos, Señor, que nuestra herencia y las riquezas en gloria que en ti tenemos no son comparables. Señor, enséñanos a permanecer firmes. Enséñanos, Señor, moldea en nosotros tu corazón para que en medio de toda dificultad podamos modelar delante de nuestros hijos, delante de nuestros discípulos, la firmeza de carácter que hay en ti. Que llueva, truene, relampaguee, sepan que estamos firmes en la convicción de fe que tú has improntado en nosotros. Que lejos de claudicar, que lejos de abandonar, proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.